Muy bien, hasta aquí llegamos con las noticias. Saludamos a Nano Fole. ¿Cómo estás, Nano? ¿Cómo le va, Carolina? Ambiente de viernes, siento que hay, precioso. lindo día. Fin de semana espléndido. Sí, se viene algo lindo, sí. Sí, mira, estábamos comentando y de paso pasamos también el aviso que hay una propuesta, la propuesta Garage en el Jardín Botánico, todo el fin de semana, un gran picnic con actividades diversas, gastronómicas, culturales, entrada libre. Empiezan las cosas al aire libre, es totalmente. una linda noticia. Para darle un viernes, ¿le cuento lo que tengo? Dale. Vamos a tener la primera playa accesible, con accesibilidad, el marco de esta cumbre iberoamericana, la segunda cumbre iberoamericana de accesibilidad en las playas. Vamos a tener un móvil con media y correa que usted me la va a prestar. La tenía ahí agarradita al final, la suelta y es un rato mía, dentro de un rato va a ser mía ahí en una playa. Sí. Y después vamos a tener en el panel una discusión que, bueno, que la trajo la política, pero en definitiva es un tema para discutir, para debatir, para analizar y sobre todo para pensar. La educación pública, privada, privada, pública, tanto abajo como arriba, terciario como primario. En el panel vamos a estar analizando ese tema, vamos a tratar de salir un poco de lo político del debate en sí para tratar de analizarlo desde otro lugar. Y al final tenemos un hecho que podría ser histórico, es la Comisión Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, que llevó sus argumentos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, institución que laudó a favor de los intereses de la Comisión. Por tanto, veremos qué significa eso, que una institución como la de Derechos Humanos laude a favor de esta comisión que reclama, obviamente, por el tema del uso de químicos, de las consecuencias que tiene, de la soja transgénica y también en defensa del agua. Así que vamos a tener a la gente de la comisión acá para cerrar este programa de viernes, que bueno, que como le digo, esperamos que tenga toda la luminosidad que hay afuera. Sí, así será, Nano. Buen programa entonces, buen fin de semana. ¿Almorzó? Sí, almorcé. Está cambiando rutinas. Usted, si yo no le pregunto, usted no lo confiesa. Sí. Está cambiando rutinas. Pero no sé si es tan relevante. Es un juego entre nosotros, ¿viste? Pero la gente no está llamando para preguntar por eso. Bueno, van a empezar a llamar. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Comió Carolina? Bueno, muy bien. Muy bien. Hasta que luego. disfrute su almuerzo. Chao. A ustedes les digo que si quieren tomar un café El Chaná, como está organizando El Chaná, estos cafecitos en la calle, con alguna persona que usted quisiera sentarse y preguntarle algo, mire quién está en la próxima edición, Julieta Rada. ¿Qué le preguntaría? Verdor de mate en la hoja. Los que somos hijos tenemos que cargar con eso de ganarnos nuestro espacio, mostrando que realmente nos gusta lo que hacemos y es real. Bueno, comenzamos este programa de viernes. Bienvenido, panel. ¿Cómo están? Nano Fole, Aureliano Fole. Aureliano es mi nombre, Aureliano Andrés. Efectivamente, me dicen Nano. Porque si no, la gente piensa que sos Fernando. No, el lindo nombre de grande. De chico, cuando la clase empezaban Matías, Germán, y decían Aureliano, se daba vuelta. Todo el mundo a ver quién era el pobre idiota que levantaba la mano en el fondo. ¿Pero fue por 100 años de soledad? No, es un nombre familiar. Ah, es un nombre familiar. Pero bueno, al final quedó Nano. Bueno, si es para grande, falta un poco todavía. Si es para un hombre de grande, faltan unos años. Faltan unos años. Sí, la adolescencia de los sexagenarios es algo muy disfrutable. Viste Muy que ahora se le llama sexalescencia, ¿no? Sexagenario. Yo soy uno de los impulsores de eso. En la medida en que se siente, se disfruta enormemente. Yo lo defiendo mucho. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? Un poco cansaditos, hay que decir la verdad. Bueno, estamos teniendo un palo... Sí. Viernes. Año intenso. Y además están los debates, las discusiones, el fervor. A mí, confieso, ¿no? El tema de la educación pública privada me gustaría realmente traerla a la mesa, no en virtud de debates que hayan tenido dos integrantes de ámbitos políticos que no aluden además a los temas centrales de educación. Me gustaría traerlo por otro motivo. Pero ese tema que lo trae, ese tema convocante, en alguna medida los chispazos que hubo entre la ministra de Educación y Cultura y el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, que donde estudiaste, que sí, que tu relevancia, que la mía, que la de él, nos traen a analizar este tema. Pero bueno, dicho esto, tenemos un tema motivador para escuchar un poco qué se dijeron uno y otro y arrancar con el tema. Veámoslo.
En la mañana del miércoles, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, fue consultada en el programa Doble Clic de Radio del Sol acerca de la opinión del candidato blanco Luis Lacalle Pou, quien aseguró que Muñoz es la peor ministra de Educación de los últimos años. Para mí, que Lacalle Pou llegue a ser presidente sería lo peor que le ocurre al Uruguay porque me parece que no califica para el cargo. O sea, que no voy a pretender que hable bien de mí. ¿Por qué cree que no califica para el cargo, ministra? Porque es un hombre que en realidad, ya lo he dicho, no pretende que le repita que ha llegado al Parlamento por los votos de su mamá y no ha hecho otra cosa más que la actividad parlamentaria, no tiene experiencia de trabajo, no tiene experiencia de estudio nada más que en la Universidad Católica, o sea, en un grupo selecto donde se paga, no tiene capacidad para ser presidente de la República, a mi modesto entender. Por lo tanto, nuestra valoración es recíproca. Sus declaraciones sobre la Universidad Católica le valieron muchísimas críticas en las redes sociales por parte de estudiantes y egresados de dicha institución educativa. Por esta razón, María Julia Muñoz aclaró sus dichos sobre la Universidad Católica durante la inauguración de un nuevo espacio de la Universidad de la República en la ciudad de Salto. La verdad que tengo una excelente opinión de la Universidad Católica. Yo estaba hablando de una persona que cursó ahí, pero no de la universidad, que tengo una excelente opinión. El ministerio las regula y su rector es un excelente colaborador del sistema terciario universitario público y privado y participa con total solvencia. Debate educativo. ¿La educación pública es mejor que la privada? Bueno, yo creo que es correcto, a pesar de lo difícil que fue y se notó en el TEP, es correcto que la ministra dé un paso atrás y diga lo que dijo, a pesar de lo difícil que resulta verlo, ¿no? Porque resulta difícil verlo, pero es correcto y necesario que lo hubiera hecho. Dicho esto, les pregunto a ustedes, y dicho lo que dije al principio, que no me gusta llegar a este debate por esta situación en particular. Me hubiera gustado llegar por la importancia de que Uruguay, que tuvo históricas notas a favor en sus resultados universitarios, terciarios, y los hombres y mujeres que salieron de allí, que se destacaron en el mundo entero, pudiéramos en alguna medida hacer algún aporte para volver a estar en esos lugares. Pero llegamos por este motivo. Así que al que quiera decir algo, si quiere decir algo sobre esto que vimos, que es un TEP, se le llama TEP disparador o motivador. Si algo les motivó, es hora de decirlo. Y si no, arranquemos con el debate, como quieran ustedes. Enano, Fernando, también yo sumo a esto los comentarios de Óscar Andrade respecto al British School, que los deslizó allí y después dijo, bueno, no tengo nada, entonces no sé para qué lo dijo. En realidad hay todo un gran prejuicio respecto a las instituciones de educación. Yo le llamo no estatales, o sea, las que no están en el ámbito del Estado. Hay un enorme prejuicio que está allí, subyacente. Si algo tienen de bueno los comentarios... Lo que dijo Andrade en el debate con Talvi, decís tú. No, fue ayer. Hace pocos días habló del British School diciendo que las fórmulas de la oposición son de origen, porque claro, tanto Lacalle Pou como Talvi concurrieron a dicho liceo. Yo no sé si a nivel de la escuela primaria también, no recuerdo, pero al liceo fueron... bueno, Talvi creo que es un poco mayor que Lacalle Pou, pero ambos fueron al British School de Carrasco. Sí, yo estaba quebrando lanzas, quiero decir. Primero, una de las cuestiones del disparador y es algo que tienen que acostumbrarse los políticos es a resistir archivos, ¿no? Una de las cosas que uno tiene que empezar a realmente ser mucho más prudente en sus declaraciones es justamente porque después uno coteja y eso se empieza a ver en el descreimiento de la gente con relación a la política, que para mí siempre es un enorme riesgo en términos de calidad democrática. Lo segundo es que yo espero toda la vida que elevemos el nivel de los debates, ¿no? Y que no sea solo una cuestión de chicanas interpersonales, además entre personalidades importantes de nuestro país, ¿no? Sí, estamos hablando de la ministra de Educación y Cultura y estamos hablando de uno de los candidatos con posibilidades de ser el próximo presidente de la República.
Con lo cual mi apelación a todos y a todas es que realmente pensemos en la ciudadanía. A mí esto me desentusiasma, ¿entendés? O sea, ¿qué vamos a elaborar? Yo en parte le agradezco a María Julia Muñoz, porque fue totalmente honesta en la primera declaración. En esta tuvo que acomodar. Sí, y pero Andrade la también. O sea, es la posición de los... Es la posición Está llamando María Julia. Sí. No, y lo que quería decir de ayer de comentario de Oscar, y además porque me tocan las generales de la ley, porque lo apoyo públicamente, tiene que ver, que creo que con el tema del debate de hoy es qué significa pertenecer a una élite de un sector privilegiado, ¿no? Que accede a determinadas condiciones y que eso necesariamente termina convirtiéndose en un círculo ¿no? endogámico, por llamarlo de alguna manera. Para mí lo más importante que tiene la educación pública, y soy una defensora, y me parece importantísimo que hoy tengamos una cobertura de educación pública desde los 3 años de edad y una cobertura pública de 0 a 3, es que la educación pública aprende y enseña a convivir entre diversos. Aprende y enseña a saber qué pasa en la familia de distintas clases sociales. Enseña a convivir. No necesariamente los diversos, si se convive, hay diversos. A convivir. Una de las dificultades que tienen estos colegios tan cerrados y es que tú no sabes de grandes, de viejos, lo que les cuesta a esos señores y a esas señoras poder integrarse después de una manera más efectiva. Entender que el mundo es más amplio. Exactamente. Entender que cuesta bastante. Entonces, a mí me interesa más este debate en términos no estoy de la libertad. No, me imagino que no, pero lo que yo digo es que... Si la educación es buena, debería permitir integrar bien. Bueno, no, pero si solo te cerrás entre familias que viven en determinados barrios, que van a los mismos lugares, que se casan entre ellos y que estudian como un círculo selecto, en realidad hay poco... Yo creo que una de las cosas que hemos perdido en este país que tenemos que recuperar es justamente la segmentación de la sociedad, ¿no? Cómo nos vamos perdiendo integración. Y eso me parece que deberíamos revertir la segmentación. Revertir la segmentación porque nos vamos segmentando cuando estábamos más integrados. Punto de información, como le dicen algunos amigos. ¿Eso tú te referís a todos los colegios privados con esto o a algunos colegios privados que manejen ese criterio tan circular? Bueno, no, yo lo que digo es que además ahí empieza a ver, ¿no? Yo soy del British, yo soy del Erwin, yo soy del no sé qué. Y bueno, y uno no suele decir yo soy de la educación pública. ¿Cómo no? No, tremendo, porque no. Hoy, bueno, por ahí hay una campaña. Bueno, porque hay una campaña justamente de relevarlo, pero yo soy un ejemplo de la importancia de la educación pública para la movilidad social. Vengo de una familia obrera, migrante del Cerro, la primer integrante de mi familia que llegó a la universidad y que se recibió. O sea, esa posibilidad de movilidad social, y además yo la valoro mucho por las mujeres, porque es efectivamente lo que te permite desarrollar una autonomía económica y de otros proyectos de vida. Yo defiendo eso. Que después puedan haber grupos y sectores y clases y que uno elija dónde quiere mandar a estudiar a sus hijos es otra cosa. Pero sí soy una defensora enorme del valor de la educación pública. Yo estoy de acuerdo en el valor de la educación pública y creo que efectivamente yo también soy el primero de mi familia que llega a la universidad y que la termina. Y también vengo de una familia obrera, de Manga en mi caso. Pero me parece que la idea esa de que las élites solamente se encuentran en el ámbito privado es un error. No dije eso, ¿no? No, lo que quiero decir es esto. Déjame terminar la idea. El tema de la segmentación por nivel socioeconómico ya se produce también dentro de la propia Universidad de la República. Tanto vos como yo seguramente somos parte de esa pequeñísima parte de la gente del nivel más bajo que logró llegar a la universidad y terminar. En Uruguay, la gente que pertenece, los jóvenes que pertenecen al percentil más bajo, según el nivel de ingresos, o sea, la gente más pobre de todas, egresan en tiempo y forma solamente 2 de cada 10 del liceo. Es decir, el problema de la creación de élites en Uruguay es previo a la llegada a la universidad. Las élites... que aparte no hay una élite, hay varias élites, ¿no? Y el filtro es antes. Claro, no es un filtro, es un quiebre. Y a mí lo que me resulta un poco hasta ofensivo del disparador es que todo este tema se dispara por gente que nunca enfrentó en su vida la situación que enfrenta un pibe que tiene 18 años, pertenece al sector más bajo y no termina el liceo, con los niveles de exclusión que eso le va a presuponer de ahí en adelante para toda su vida. Entonces... A mí está bien, es verdad, existen élites de todo tipo, pero de última sigue siendo un debate entre élites.
porque hay gente que toda terminó la carrera. Estoy pensando el debate disparador, ¿no? Entre Lacalle y Muñoz. Ambos son partes de un statu quo, ambos son partes de distintas élites o élites muy parecidas. Y el problema que tiene Uruguay es ese. El problema que tiene Uruguay es que el egreso en secundaria está muy por debajo hasta del resto de los indicadores sociales que tiene el propio país. O sea, no solo estás mal en relación a los países de la región, sino que estás mal en relación a tus propios indicadores de bienestar y desarrollo humano. Entonces, me parece que el problema, antes que decir, el problema es la universidad privada o la universidad pública, el problema es qué haces, o sea, qué ofreces vos en la educación pública que permita que esa brecha que existe y que hace que quien más necesita la educación sea quien menos logra culminar el ciclo, ¿cómo haces para revertir eso? Que de alguna manera va en el sentido que decías vos de terminar con esa segmentación, porque esa segmentación existe. Y la educación, que antiguamente contribuyó a diluirla, no a nivel universitario, la universidad nunca tuvo un gran volumen de ingreso de gente. Pero ha aumentado en los últimos años, Fernando. El ingreso de gente de sectores que nunca hubiese ingresado en los últimos años a la universidad se incrementó notoriamente en estos últimos años. Los quintiles más bajos que no llegaban. El dato no es mío, el dato es un dato que es del MEC. Están ingresando en promedio, y que es lo que nos coloca la con la región, 3 de cada 10. Ahí sin diferenciar por nivel socioeconómico. Egresando al salir, decís tú. Egresando en tiempo y forma, porque de repente hay alguien que a los 24 años puede terminar. Ingresar es relativamente sencillo. No, y una cosa que es real. Yo voy a decir una cosa. Yo fui a la escuela pública en el barrio de Pocitos, en la escuela Brasil. Fui al colegio seminario jesuita, fui a la Universidad de la República, Facultad de Agronomía, y a la Universidad Católica a hacer la maestría. Y además fui por un año docente en la Universidad de la República. O sea que el tema del ingreso, vaya que es un asunto desafiante para la universidad, pero es una aspiración que siempre ha tenido la Universidad de la República, que ingresen, que no haya limitación, genera enormes problemas en la salida. Entonces, digo, abonando lo que dice Fernando, yo creo que ahí hay un problema serio, porque además todo el mundo está avanzando en educación, salvo excepciones que confirman la regla. Todos los países que se precian de ser países que van para adelante tienen que avanzar en están educación. avanzando, y Uruguay está avanzando menos. Sí. Sí, no, yo creo que es el gran pendiente el cómo lo garantizamos, cómo realmente lo valoramos, cómo hacemos que para determinados sectores que sus hijos se sostengan en la educación es importante y hay que motivarlo y enfatizarlo, porque muchas veces hay demasiados estímulos para no seguir estudiando porque se ha perdido cierto valor. Pero yo sí creo que ha habido un esfuerzo en justamente extender el acceso a la universidad para que no fuera una excepción que antes entraran de determinados sectores. Cuando yo iba a la universidad, te voy a decir que en mi clase de Facultad de Ciencias éramos del Cerro y de La Teja 5 en 150 estudiantes, que abona lo tuyo. ¿Eso quería decir que pertenecíamos a clases distintas? No, pero sí vivíamos en realidades distintas y nos integraba, ¿no? Entonces a mí me parece que es importante ver esas situaciones, porque si no, a mí a veces la alternativa de pensar que lo privado por sí y ante sí es mejor, yo no también hace... No digo que haya, digo que nadie lo haya dicho, Liliana, digo que acá muchas veces hay... No acá en esta zona. En nuestro país a veces hay esa valoración de que si es privado es mejor. Es que la respuesta a la pregunta del programa, veces... yo digo que para ser sencillo y no esquivar y motivar la discusión, la respuesta es sí. ¿Es mejor la privada que la pública? La respuesta es sí. No. Porque la gente, cuando tiene la posibilidad, manda a sus hijos a las instituciones no estatales. Para empezar, a nivel del Parlamento, de todos los partidos políticos, todos los legisladores prácticamente mandan a sus hijos a los... Yo tengo que ir a una tanda, ¿no? Pero tengo que decir algo antes. A veces es un propio desconocimiento de los que creen que la... ¿Sabes que no, Nano? Tengo otros casos. Hay gente que por convicción, conozco muchos casos, y tú seguramente capaz de conocer alguno, manda a sus hijos a la educación pública o estatal, y no... porque estoy partiendo a base de gente que quiere lo mejor para sus hijos o para... Y no encuentra allí lo que quería. Y termina en el liceo o antes... Sí, yo creo que eso no es exactamente igual en la universidad. No. Yo creo que eso no es exactamente igual en la universidad. Y en el bachillerato tampoco. Y yo he visto hay casos, mayor concurrencia la antítesis de eso pública. en la escuela también. He visto que posible, en algunos lugares la posible. escuela pública es mejor comparada con la escuela privada o con el liceo privado. Bueno, de la zona, porque ahí vamos a otro tema. Evidentemente, cuando uno dice la educación estatal o la educación no estatal, hay de todo. Hay de todo. Y claramente hay un desempeño en ambos distinto lados hay de todo. cuando hay segmentación social. Ese es un problema muy serio.
A mí déjame decir una cosa Sería breve. lindo que después de esta campaña electoral, sea cual sea el gobierno, este sea un tema que lo abordemos con seriedad. Eso es una cuestión para conversar también. ¿Eh? ¿Cuáles son las propuestas que hay en torno a... No en torno... que para mí el debate no es cuáles son... el debate no es si es mejor público o privado. El debate es cómo deberían ser las opciones que están al alcance del Estado. Sí, sí. Lo que hace la pregunta tiene un subyacente que para mí es dramático, y es pensar que hay dos educaciones. La educación de un país es básicamente una sola. La universidad como concepto es un concepto único, es el pensamiento superior de una sociedad. Hay instituciones religiosas, no religiosas, estatales, no estatales, privada, hay países que la pública, tienen más estatales y otras, pero es eso. Y el sistema de contenidos y planes es unificado y lo controla, ¿no? Después podrás tener variaciones en la privada, pero el programa y el esquema básico de educación debe cumplirse como sistema educativo de control estatal, ¿no? Y eso es garantista. me parece... El control estatal me genera un... Digo, de control estatal, bueno, no está mal. Sí. Pero déjenme ir a la tanda. Yo entiendo que me da mucho más miedo, así que... Bueno, a ustedes les digo que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural, chorizos, frankfurters, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa.